Un buen día a nuestros estudiantes de Mecánica 1. Muy bien, vamos ahora a hacer un pequeño recuento de las aplicaciones del curso. Por ejemplo, con lo que hemos estado trabajando últimamente con vectores, pues por ejemplo, que yo tuviera, se me ocurre en este momento, por ejemplo, una especie de antena, ¿sí? Y esta la tengo sujeta por 4 o 3 cables, por ejemplo. ¿Sí? Diríamos que como aplicación de todo esto que hemos venido trabajando, la idea es en su momento, ok, este punto va de A a B, por ejemplo, de C a B y de D a B, por hacer una nomenclatura cualquiera. El chiste va a ser en su momento proyectar cada una de las fuerzas en el vector unitario que va del punto A al punto B. ¿Qué significa esto? Que las coordenadas del punto B le voy a restar las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto final o de llegada le resto las coordenadas del punto inicial o de inicio, valga la redundancia. Unitario, por ejemplo, de C a B es la dirección del vector. Vector unitario, por ejemplo, de D a B, y la misma historia. Bueno, entonces voy a proyectar la fuerza cada una de estas, y por ejemplo, si quiero la resultante, esto es igual a la sumatoria de fuerzas, igual a sumar, por ejemplo, la fuerza de A a B, más la fuerza de C a B, más la fuerza de D a B, para encontrar dicha resultante. Y esa es una aplicación. En esto, pues, la idea de que, por ejemplo, aquí tengo los vectores unitarios para los ejes X, Y y Z. Se recuerda entonces la nomenclatura que hemos estado trabajando: vector unitario Y, vector unitario J, vector unitario K. Y para X, J para Y, K para Z. Se recuerda algo que hemos estado hablando en este curso: los productos cruz, ¿sí? Haciendo un breve repaso, se recuerda si este es el sentido positivo producto cruz: I por J igual a K, K por J, K por I, perdón, igual a J, ¿sí? Otra vez I por JK, J por K igual a I, etc. Si lo hago al revés, K por J menos I, J por I menos K, etc. ¿Sí? Es importante ese sentido. Y se recuerda que aquí, pues ese detalle es importante porque producto cruz, disculpe, no es punto, es cruz. Estamos hablando de la magnitud de este vector, que es 1, por la magnitud de otro vector, que es 1, por el seno de 90 grados, que este es 1, por lo tanto esto es la unidad. Pero se recuerda que esto le tengo que agregar el vector K, I por J igual a K. Pero se recuerda que I, por ejemplo, igual a J cruz J. Estos son producto cruz. K por K, se recuerda que estos son 0. Contrario ahora sí al producto punto. Se recuerda que aquí, ¿por qué? Porque es coseno. Coseno de 0 es igual a la unidad.
¿sí? Pero si hago producto punto de estos, se recuerda que es igual a 0. Por ejemplo, hagamos aquí lo siguiente, y por j, y punto j, igual a j.k, igual a k.i, igual a 0. ¿Por qué? Porque coseno de 90 grados igual a 0. Cuando está en ángulo recto que proyecta un vector sobre otro, proyecta un punto, por lo tanto 0. Coseno de 90 grados, 0. Diríamos que ni un vector proyecta una línea sobre el otro. Lo que tengo es un punto, por eso producto punto. Entonces, en sumatoria de fuerzas, ojo con esto. Ok, otra situación de aplicación con estos detalles, siempre jugando con esto, ¿sí? El concepto de momento. Ya lo habíamos hecho en un video anterior, pero se recuerda aquí que momento es un vector. El vector momento es igual a el vector brazo, producto cruz por la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí está mi brazo, aquí está el brazo, bueno, dibujémoslo bien, escribámoslo bien. Si aquí está el vector fuerza, vea que el brazo y la fuerza forman un plano, y aquí está, por ejemplo, su ángulo. Pero el resultante a esto es un vector, ¿sí?, a 90 grados o en ángulo recto, con el plano del brazo por la fuerza, y esto es el momento, ¿sí? Por ejemplo, si lo hacemos para acá, pues estamos hablando rotación. Y usted decidirá si esto es positivo o negativo. Si es algo que está saliendo del plano, digamos, de brazo por fuerza. Esa es la idea, por ejemplo, de una aplicación del producto cruz. Bueno, otra aplicación. Cuando hablamos de trabajo, ya lo habíamos hecho en las demostraciones. Aquí lo que voy a hacer es el producto punto. Su resultado, se recuerda, es un escalar. Tengo una fuerza, tengo aquí una distancia, vector fuerza, vector distancia. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo no es más que la proyección de la fuerza sobre la distancia. Proyección o sombra de la fuerza sobre la distancia, no es dividido, ojo, fuerza sobre distancia. ¿Qué tanta sombra hace la fuerza sobre la distancia? Ese es mi concepto de trabajo. Muy bien, ese detalle entonces es importante como aplicación de este curso de Mecánica 1. O sea, la pregunta es, bueno, ¿y para qué me va a servir el curso de Mecánica 1? ¿Sí? Estas son las cosas que yo tengo que ir aplicando, ¿sí? Muy bien. Si regresamos a la unidad anterior, centroide y momento, ¿sí?, módulo de sección, área. Se recuerda que todo esto parte, por ejemplo, si lo hago en el eje X, estoy diciendo que voy a trabajar la integral cerrada de área de X a la N por dA.
Las dos hipótesis básicas, igual que este pizarrón de melamina, densidad constante de la melamina del pizarrón y espesor constante. Si eso es así, integración de área. Si por ejemplo no fuera espesor constante, pero la densidad sí, integración de volumen. Si ni la densidad, porque estoy tomando en cuenta ahora el marco metálico, perfil rectangular, perfil cuadrado, ¿sí? Vean, ni la densidad ni el espesor es constante, integración de masa. Muy bien, se recuerda acá que el exponente 0 implica integral de área de dA. ¿Por qué? X a la 0 se hace la unidad. Esto es área, ¿se recuerdan? 0, momento, área. N es igual a 1, implica la integral de área de X de A. Como N es 1, primer momento de área o el módulo de sección. Si N es igual a 2, implica integral de área X a la 2 de A. Este es segundo. ¿Por qué segundo? Por el exponente 2. Segundo momento de área o inercia centroidal. ¿Se recuerda ahí? Teorema de ejes paralelos. Inercia respecto a un eje cualquiera es igual a la inercia centroidal más el producto de la sección o del área del elemento, mire, ¿sí? Por la distancia al cuadrado que hay entre el eje centroidal y el eje cualquiera. Esos detallitos son importantes. Pues algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué me tengo que recordar de todo esto? Ojo, por ejemplo, para las aplicaciones de carga, ese detalle es importante. Veamos que cuando en algún momento tengo problemas de viga, que tengo aquí una viga cualquiera, ¿sí? Puedo ir pensando a veces en cargas uniformemente distribuidas, ¿sí? Por ejemplo, W en kilogramo por metro lineal. O sea que cuando yo multiplico esto por la longitud, implica que yo puedo simplificar esto como mi viga con una sola carga puntual que va a ser WL. ¿Sí? Esto como carga puntual. Si aplico el concepto de momento, ojo, peso por brazo, veo que si esto es L, el brazo aquí es L medios. Mire, fuerza por brazo por fuerza. ¿De dónde? ¿De dónde? Los 3 puntos. Por ejemplo, respecto a este punto, momento es igual a WL, el equivalente de carga puntual, por el brazo que es L sobre 2. WL cuadrado sobre 2 como fórmula maestra para una carga uniformemente distribuida. Por ejemplo, la presión del suelo sobre un cimiento, de una sobrecarga. Cuando hablo, digamos, de cargas vivas de diseño, ¿qué puedo hablar acá? Veo, por ejemplo, normativa como AGIES, Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales. Dependiendo del uso de la estructura, bueno, tengo una carga de tantos kilogramos por metro para determinados tipos de estructuras, ¿sí? Mucho de esto lo manejo bajo este principio de carga uniformemente distribuida, ¿sí?
Pensemos en algo. Fíjense que sigamos jugando con esto. Pensemos que esta es la presión suelo más cimiento. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, de esto mi reacción de suelo. A esta acción, aquí tengo mi reacción. Acción, reacción. Carga uniformemente distribuida actuante, carga uniformemente distribuida resultante. Quiero encontrar los momentos, pues puedo empezar a manejar estos detalles de acá. ¿sí? O a veces resulta que tengo vigas un poco más complicadas, donde tengo la carga, por ejemplo, así. Dos tipos de carga, una carga de un valor y otra de otro valor. ¿Se recuerda a figuras geométricas conocidas que trabajamos en clase? Esto puede ser igual a o como lo perfilé acá, dejo dos rectángulos de esta manera, o puedo hacer el siguiente arreglo. Miren, constante más una sobrecarga también uniformemente distribuida. O esto o esto. Tengo que llegar al mismo resultado. O alguna otra variación. Resulta que a veces tengo una carga así mera especial. Tengo esto, miren. Va en aumento. Esto igual a esa diferencia de carga le llamo gradiente. Miren. Rectángulo más triángulo. Y tengo que jugar con las figuras geométricas conocidas. Si estoy en este punto, la fuerza puntual equivalente, su brazo, la luz dividido 2. Aquí sería los 2/3 de la luz. Si estoy acá, 1/3 de luz para el triángulo, o la mitad para el rectángulo. Miren entonces cómo estoy jugando en este caso con mis áreas conocidas. Ahora, ¿por qué manejo área? Porque estoy asumiendo espesor y densidad constante de la melamina donde estoy proyectando este diagrama. Esos detalles son importantes para hacer este tipo de trabajo. Entre líneas va entonces esa cuestión de la integración de área. Pero por ejemplo, si esto fuera una zapata, este es mi diagrama de reacción, pero resulta que ahora le agregué aquí un momento de flexión. ¿Qué va a pasar con el momento? Aquí se va a incrementar la presión de la reacción y aquí va a decrecer. Por ejemplo, puedo aquí incrementar esto, puedo aquí reducir esto, y el diagrama podría quedarme como esto. Tal vez lo hice muy desproporcionado. La idea es esto, miren. Dense cuenta que lo que perdí de área acá, lo estoy ganando acá. El área que me hace falta acá, la coloco acá. Más o menos el área sigue siendo la misma, pero la estoy distribuyendo de diferente manera. De esa cuenta, vea usted que aquí tengo presión mínima. Y aquí tengo presión
máxima. Bueno, una fórmula para esto, para la presión mínima máxima, eso lo vemos en suelo. Puedo hablar, por ejemplo, de lo que es la presión, la carga esta, P, sobre área de zapata, más menos, por ejemplo, el momento dividido el módulo de sección. O sea, presión sobre área más menos el momento dividido el módulo de sección. Veamos acá. Si la inercia centroidal para una sección rectangular, bueno, vamos a borrar esto. Recuérdense que para una sección rectangular, inercia centroidal, aquí tengo base, altura, dice que por ejemplo la inercia centroidal 1/12, ¿se recuerdan los problemas de demostración? Si tengo esto en este sentido, voy a hablar de la base por la altura al cubo, ¿sí? Y esto sería, por ejemplo, en Y. ¿Cuánto sería su Y centroidal para la sección rectangular? Sería igual a la altura dividido 2. Muy bien, entonces el módulo de sección, por ejemplo, aquí en Y, sería igual a 1/12 base altura al cubo dividido altura sobre 2, me quedaría 1/6 de la base por la altura al cuadrado. ¿Sí? Eliminé una altura, sí, me quedó la base, 1/12 dividido 2, me queda 1/6. Entonces, voy a traer esta idea acá, miren, por ejemplo, ese de Y, voy a decir acá, base por altura sobre 2 dividido 6 igual a presión sobre área más menos 6 veces el momento dividido base por altura sobre 2. Cuando tengo símbolo positivo, presión máxima. Cuando tengo símbolo negativo, presión mínima. Pero vea lo que va entre líneas, va el concepto del módulo de sección. Si se da cuenta, módulo de sección por su centroide igual a la inercia centroidal. O inercia centroidal dividido centroide, módulo de sección. Vea, esa es otra aplicación de carga uniformemente distribuida en el caso de cargas. Y estoy hablando ahí de la cuestión estructural. Ahí la inercia es muy importante, por favor. Módulo de sección igual en el cálculo de los diagramas de corte y momento que usted va a empezar a ver en sus cursos de resistencia de materiales 1 y 2. Bueno, esos detalles son importantes, entonces con esto, por favor, vea, estamos haciendo entonces esa recapitulación de los temas de clase, ¿sí? ¿Para qué sirve todo esto, sí? Igual con esto, vea que un caso particular, mecánica de fluidos y problemas de compuerta. El chiste es lo siguiente. Usted tiene, por ejemplo, una compuerta cualquiera, digamos un dique o una presa, ¿sí? Aquí está esto enterrado, ¿sí? Está esto cimentado. El chiste es que usted tiene líquido, ¿sí? Una presa, ¿sí? Generalmente considero estos problemas donde resulta que, ahora veo una cosa, ¿por qué construyo el muro de la presa de esta forma? Un rectángulo y un triángulo.
Usted va a estudiar que en mecánica de fluidos la acción del agua sobre la compuerta, fluido en general, el diagrama resultante es triangular. Entonces, a triángulo actuante estoy colocando triángulo resistente. Mire, con lo que empezamos con armaduras, triángulo actuante, el empuje del fluido, el empuje del agua, versus el triángulo, esa es la figura en un trapecio para la sección del muro de contención, que es lo resistente. ¿Se recuerda de esto, por favor? Y ahí estamos hablando de problemas de compuerta, ¿sí? Ahora, veamos en algo. Pensemos que ahora ya no es una presa de agua. Pensemos que ahora esto es un muro de contención. Por ejemplo, pasos a desnivel. Puedo tener este diagrama de acá considerando el suelo como un fluido. Si considero el suelo como un fluido, está esto. El suelo está empujando al muro de contención. Si me descuido, aquí voy a tener momento de volteo. Lo va a empujar. Va a hacer que esto rote sobre este punto y se caiga. Pero aquí hay una particularidad muy importante. Ojo con esta aplicación. A veces solo considero la situación del suelo como tal y que genera este diagrama de empuje. Pero cuando manejo mal la humedad, no hay drenaje en esto para sacar la humedad, resulta que a esto le tengo que agregar otro triángulo de empuje, porque aquí está el agua que satura el suelo. Cuando en mi diseño menosprecio esto, pienso que nunca va a haber saturación, pero nunca dejo drenaje para evacuar el exceso de humedad, por ejemplo, del tiempo de lluvia, ¿sí? Solo consideré el empuje del suelo como fluido, pero se me olvidó que hay que agregar otro tanto igual por el agua saturada, el agua que satura. Ojo, alguien va a decir, bueno, ¿cómo voy a tomar acá esta situación? Aquí va la densidad del suelo. Para eso estudia usted mecánica de suelo, ¿sí? ¿Qué va acá? Aquí va la densidad del agua. Cuando usted esto lo menosprecia, no consideró esto, pero sí se da esa condición de saturación. ¿Qué es lo que pasa en temporada de lluvia? Resulta que sí tuvo volteo el muro cayó. Precisamente se debilita el suelo por exceso de humedad, más el empuje del agua que satura el suelo. Dos cosas ahí, repitiendo. El agua saturó la cimentación, se vino abajo el valor soporte del suelo, en vez de que el suelo sea firme, tengo barro, ¿sí? Más, resulta que este diagrama hay que agregarle un diagrama más del agua que está saturando el suelo. Entonces, cuestión de tiempo para que tenga una falla por volteo de mi muro de contención. Y en todo esto, el tema de momento y centroide. Veamos aquí, tengo brazo, tengo fuerza y momento, que en este caso, saliendo del pizarrón. Regla de la mano izquierda, por ejemplo, el libro de Billy Johnson, momento saliendo del pizarrón. Recuérdense los problemas que estuvimos resolviendo en clase, ¿sí? Entonces, ojo con esos detalles. Aquí tengo aplicación de momento y centroide para la cuestión del empuje en un muro de contención, un problema de presa, ¿sí? Detalles importantes ya para su concepto de diseño de estructuras, por favor. Entonces, cuidado con esos detalles. Posiblemente otras dos cuestiones de aplicación aquí. Vamos a borrar esto. En algún momento puede que yo tenga alguna pieza cualquiera y resulta que, por ejemplo,
resulta que aquí le aplico una fuerza, aquí le aplicamos por ejemplo otra fuerza, y aquí le aplicamos otra fuerza. Lo que a veces se pide, muy bien, haga sumatoria de momento, y la idea va a ser pasar a esto, a mi momento equivalente. La idea del momento equivalente es dejar, por ejemplo, si este es mi punto de origen, por ejemplo el brazo de aquí para acá y la fuerza, brazo de aquí para acá y la fuerza, brazo de acá para acá y la fuerza, y lo que yo quiero, digamos, es encontrar, digamos, una sola fuerza. Por ejemplo, en un punto yo puedo definir, bueno, quiero la fuerza acá, la quiero en este punto. La pregunta aquí es cuánto es la fuerza si tengo el brazo definido, ¿sí? Bueno, no quiero la fuerza equivalente, el momento equivalente acá, lo quiero acá. ¿Cuál será el valor de la fuerza si ya tengo el brazo definido, ¿sí? Solo es de despejar ahí precisamente el valor de acá. Ya tengo momento equivalente, que es igual a brazo por fuerza como vector, ¿sí? Si ya defino el brazo, de acá voy a despejar cuál es la fuerza. Ahora, si lo que yo quiero en el problema es, bueno, yo quiero una fuerza, digamos, de 2F, ¿sí? La cuestión es, ¿dónde va a caer el brazo de aplicación para mantener el mismo momento equivalente? Entonces, digamos, en esta cuestión de reducir fuerzas que generan momentos a un momento equivalente, el chiste es, si usted tiene el brazo definido, ¿dónde quiere que se dé ese momento equivalente? Usted va a encontrar la fuerza. Ahora, si usted lo que quiere es, ya tengo la fuerza definida, de esto lo que usted tiene que encontrar es el brazo equivalente, por esta simple relación. Mire, ahí tenemos otra aplicación del concepto de momento, ¿sí? Bueno, esa es una. Y si regresamos a armaduras, es una de las cosas a veces que tal vez les dio más que hacer y hasta cierto punto fascinantes. Fíjense que de ahí derivo mi teoría de circuitos. Esa es otra aplicación, digamos, y la importancia del curso de mecánica. Diríamos que le estamos haciendo propaganda al curso de mecánica. ¿Para qué sirve? Digamos que yo le intento vender un curso de mecánica. Muy bien, ¿para qué sirve eso? ¿Será que lo compro o no? Bueno, lastimosamente para usted, por la carrera que está, es un curso obligatorio. Bueno, entonces, ¿por qué tengo que estudiar este curso? Y ese tengo a veces suena un poco a imposición, ¿sí? Bueno, igual que esto, se recuerda que hemos estado manejando triangulitos, única figura geométrica indeformable. Se recuerda de sus acciones y las reacciones. Se recuerda que tanto acción y reacción, pongamos simbología matemática, pertenece a los esfuerzos externos. Pero se recuerda del teorema del borrador, la demostración del borrador. Aquí dijimos esfuerzo de compresión y aquí esfuerzo de tensión, ¿sí? Ahora, recuérdese que tensión y compresión, esto pertenece a los esfuerzos internos, donde la hipótesis básica es que son paralelos al elemento, ¿sí? Cada uno de estos paralelo a su elemento, por eso el método gráfico. El esfuerzo es paralelo a esto, este esfuerzo paralelo a esto y este esfuerzo paralelo a eso. Por eso los puedo dibujar. Bueno, un detalle con esto. Aquí los cálculos pertenecen a los números reales. Entonces se recuerda que en algún momento uno de los métodos era el método de nodos, sumatoria de esfuerzos externos e internos por cada nodo, sumatoria de fuerzas
igual a 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con la teoría de redes y circuitos? Como argumento de diseño. Por ejemplo, cambiemos un poco la figura. Así como en el sector de la democracia, tengo trazos, digamos, bastante rectangulares de avenidas y calles, ¿sí? Por ejemplo, por cada sector puedo generar estas flechas a las que llamo puntos de consumo. Ojo, estoy otra vez en cada nodo. Por ejemplo, ¿cuántos litros por habitante por día? Si tengo el número de habitantes por sector, esto me va a llevar, por ejemplo, a litros segundo o metros cúbicos por segundo, si tengo maquinaria, por ejemplo, instalada ahí. Y dése cuenta que el punto de consumo pertenece a caudales externos. ¿Por qué? Porque salen de la red, es externo y no son paralelos a la tubería. Esto que tengo en azul es la tubería. Al final, para que este circuito funcione, tengo que dejar, por ejemplo, una entrada principal acá. Puede ser una, podrían ser dos, por ejemplo. ¿Sí? Diríamos que esto que tengo acá no es más que la fuente, en este caso de agua. ¿Sí? Y la idea es que aquí, sumatoria de caudal de la fuente igual a sumatoria de caudal de los puntos de consumo. PC, punto de consumo. ¿Sí? Estoy equilibrando acá. ¿Qué equilibré acá? Esfuerzos externos. Muy bien. Ya que tengo estos cálculos, entonces, por ejemplo, me pongo a hacer en cada nodo, por ejemplo, ver dos caudales que tengo aquí en negro que me sumen este, por ejemplo, cuales sean, ¿sí? Dos de estos tienen que sumar esto, miren. Voy a ir equilibrando nodo por nodo. Es como que hiciera un diagrama de cuerpo libre, nodo por nodo, similar al método de nodos en armaduras. Me voy, por ejemplo, acá y resulta que ahora este más este más este, igual a esto más esto. Estoy aquí, estos dos igual a esto más esto. Y así tengo que equilibrar todos los nodos, ¿sí? Ahora, estos son caudales internos. Ojo, igual que en armaduras, son paralelos al elemento. En este caso, paralelos al tubo, paralelos a la tubería. Ya sea que sea puntos de consumo o puntos de botadero. Por ejemplo, aquí lo hago para abastecimiento de agua, pero también esto puede estar al revés. ¿Cómo así? Hagamos aquí este esquemita en chiquitito. En vez de tener puntos de consumo hacia afuera, los tengo hacia adentro. ¿Y eso qué? Aquí estoy hablando de una red de drenaje, donde lo que estoy viendo aquí es cuánto está botando cada sector en mi nodo. Drenaje, bueno, aquí abastecí de agua, aquí con el drenaje recojo el agua, y todo esto tengo que buscar si funciona por gravedad, por ejemplo el punto más bajo, para darle una salida general a todo el sistema. Vuelvo a repetir esto. Cuando ya tengo definido esta situación,
Igual, empiezo por ejemplo a calcular aquí sumatoria de caudales igual a 0. Por ejemplo, para este entrante necesito aquí esto, ¿sí? Si lo hago así, este que sale de acá, igual a este que entra, más este otro que entra acá. Voy repitiendo la misma historia, ¿sí? Pero igual voy a tener caudales internos. Ok, este es abasto de agua. Dijimos que este era drenaje. ¿Sí? Si aquí, en el abasto, cada uno de estos puntos implica salida, aquí es entrada, que regresa el agua al drenaje como agua servida, y tengo que sacar toda esa agua en algún punto. Generalmente es el punto más bajo, por favor. ¿Sí? Igual que en armadura, fíjese usted que aquí el cálculo, con todo esto, pertenece otra vez a los números reales. Pero, ¿qué pasaría si tengo este esquema para un circuito de electricidad? Voy a aplicar las mismas ideas, los mismos conceptos, pero aquí viene una diferencia: el cálculo. El cálculo en electricidad este pertenece a los números imaginarios. ¿Sí? La gran ventaja de cálculo de circuito de electricidad: generalmente no tengo drenaje, pero sí tengo abasto, tengo consumo. Cada uno de estos puntos de consumo es la cantidad de amperios que yo necesito por sector, ¿verdad? ¿Cuántas viviendas tengo en ese sector o qué equipo estoy instalando en ese sector? Muy bien. En función de la cantidad o de la diferencia de voltaje instalada, recuérdense, voltajes estándar: 110, 220, 440, ¿sí? 880. En función de esa cantidad de voltaje, yo voy calculando la corriente, ¿sí? Voy calculando, digamos, esta corriente en amperios, y en base a esto lo que yo voy diseñando es el calibre o el grosor de alambre, ¿sí? La misma lógica que hemos estado utilizando aquí de armaduras, de caudales entrantes, caudales salientes, ¿sí? Amperios entrantes, amperios salientes, las leyes de Kirchhoff, física 2, ¿sí? Pero se recuerda que aquí el cálculo, en vez de ser con números reales, va a ser con números imaginarios. Pequeña diferencia, porque trabajar con números imaginarios, se recuerda ahí la aritmética para hacer multiplicación y división. En algún momento puedo manejar esto con sistema de matrices, y eso es lo que a veces da problema. Recuérdense que aquí en número imaginario, el número A más menos BI, estamos hablando de tres elementos importantes: circuitos eléctricos, hablo de resistividad, resistencias, hablo de inductores, inductancia, y hablo de capacitores o capacitancia. Digámoslo así, los inductores y los capacitores son los que en algún momento me van definiendo si es positivo o negativo la parte imaginaria, S más menos BI del número imaginario. Mientras que la resistividad es la parte real, el A. Recuérdense, imaginario A igual a, imaginario igual a más menos BI. Esa A, resistividad, el más menos del BI, la parte imaginaria, depende de la combinación de capacitores e inductores, ¿sí? Y por ahí vamos hablando un poco de los ángulos, de toda esa situación. Cuando yo hablo, digamos, de un plano donde tengo el eje imaginario y el eje real,
tengo un ángulo ahí que es importante para el cálculo de electricidad, ¿sí? Y esos detalles pues los estoy sacando como una aplicación de armaduras en reposo o en equilibrio. Vea, ahí tiene otra aplicación y la importancia de que usted maneje muy bien estos detalles, ¿sí? Circuitos de agua, pues usted lo puede ver. Circuitos de electricidad, usted ve los efectos, no ve la electricidad. Es otra de las dificultades allí. Ahora, recuérdese que, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell para circuitos de agua, circuitos de electricidad, perdón, parten de circuitos de agua. Recuérdese que Maxwell en sus oficios era fontanero, o sea, manejaba distribución de agua. Y de esas ideas de distribución de agua sacó las ecuaciones de Maxwell que llevan su nombre, o se le atribuyen a él esas ecuaciones, una mención honorífica, porque de los modelos de distribución de agua deduce matemática para el cálculo de circuitos de electricidad. La paradoja ahora es que si yo quiero hacer una simulación de circuitos de agua, construyo un circuito eléctrico. Es más económico construir un circuito eléctrico que lleve las características del circuito de agua por costo. Es más barato construir un circuito eléctrico que simule un circuito de agua que construir un circuito de agua en escala real y ver qué pasa, ¿sí? Vea entonces que usted tiene ahí otra aplicación con eso. Bueno, yo creo que aquí ya le estamos dando un panorama, digamos, de la importancia de un curso como este. Muchas gracias y con permiso.